9:33. Continuamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Soy Jaime Chincha, los acompaño en el día 37 de la emergencia nacional. Lo anunciado, vamos a conversar con el director de salud mental del MINSA, el doctor Yuri Cutipé. También hay que mirar las emociones. Estamos mirando la emergencia, atendiendo el bono, atendiendo la urgencia, la necesidad. Me quedo sin trabajo, mis hijos en casa, y comienza a cundir la angustia. Y eso también hay que mirarlo y revisarlo. Doctor Cutipé, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente. O sea, somos seres humanos y parte de nuestra naturaleza son justamente las emociones. Sí, es decir, ¿tiene usted algún registro? Nada... ¿Tiene usted algún registro, perdón, doctor Cutipé, que lo interrumpa? Sí. ¿Tiene usted un registro de cuánta gente ha recurrido a las líneas de atención que está ofreciendo el Ministerio de Salud para buscar algún tipo de consejo, algún tipo de interrogante, pregunta, quebranto? Díganos usted. Sí. La 113 tiene una opción para salud mental, que es la opción 5, y ahí tenemos un pool de psicólogos 24 horas, 7 días de la semana, pero también estamos recibiendo las llamadas en otras líneas, las líneas de los centros de salud mental comunitaria de las regiones del país han conformado sus plataformas telefónicas y diariamente estamos teniendo alrededor de 3.000 a 5.000 llamadas en conjunto a nivel nacional. Uh-huh. Y la mayor parte de estas llamadas son llamadas que las hace población joven, es decir, adultos jóvenes, ¿no?, que fundamentalmente el motivo de la llamada es la ansiedad que están presentando, uh-huh, la angustia por fundamentalmente el futuro, por lo que va a venir en las próximas semanas o meses, ¿no? Uh-huh. Y se ha podido llegar a rebuscar un poco más, es decir, poder entender cómo se puede aliviar esta angustia. Usted hace algunas semanas habló de 3 pasos que uno debía interiorizar cuando se ve en esta inminente angustia o desesperación. Es decir, recuerdo que el primer paso era entender por qué uno estaba en cuarentena. Así es, sí. ¿Y por qué tomar todos los cuidados, tanto la cuarentena como la distancia física, como el uso de la máscara y el lavado de manos continuamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, entender la finalidad, el para qué hacemos todos estos esfuerzos personales, en familia y en colectivo, en comunidad, ¿no? Uh-huh. Eso va a generar el que tengamos una actitud positiva, optimista y esperanzadora a partir de entender el sentido de este esfuerzo, es que le va a dar consistencia al resto de acciones que tenemos que ir realizando para proteger nuestra vida y dentro de esta nuestra salud mental. ¿De cuántas personas, grosso modo, estamos hablando que recurren a la línea 113? Bueno, a grosso modo, como decía, alrededor de 3.000 a 5.000 personas, no solo a la 113. ¿Ah? ¿Sí, no? Estamos haciendo una contabilización de las llamadas que también recibimos en los centros de salud mental, son 152 centros de salud mental que están funcionando en las 25 regiones, ¿no? Uh-huh. Y que tienen sus líneas de día dispuestas que para recibir llamadas. Son del Ministerio de Salud, sí, tienen equipos de especialistas, incluidos psiquiatras y psicólogos, ¿no? Claro. Entonces eso nos da una posibilidad de cobertura, felizmente que nos está encontrando esta pandemia con estos servicios que los hemos instalado hace poco, nomás entre 2 o 3 años, y que nos permite dar esa respuesta insuficiente todavía, pero sí, tenemos por lo menos como fuerza de trabajo en salud mental en todas las regiones en ese aspecto. Entre 3.000 y 5.000 son en las líneas del MINSA, porque, a ver, ahí es interesante poder mirar la cantidad de personas que están buscando alguna clase de ayuda psicológica, porque yo tengo el dato de Psicólogos Contigo, por ejemplo, que están atendiendo más de 2.000 llamadas entre las instituciones que conforman Psicólogos Contigo. Es decir, estaríamos hablando de mucha más gente, porque ya estamos incluyendo el número privado que está buscando, es decir, 5.000 más 2.000, a grosso modo, estamos hablando de 7.000 llamadas.
Así es, sí, y es que lo que pasa, Jaime, es que cuando ocurren las catástrofes, esto ya es conocido por estudios en poblaciones en respecto a la salud mental, cuando ocurren las catástrofes, prácticamente el 100% de la población se afecta en su salud mental, especialmente por ansiedad, durante el desarrollo de la catástrofe, ¿no? De modo que es prácticamente una reacción que en condiciones normales se considera anormal. En estas condiciones anormales de catástrofe, más bien son reacciones emocionales que se consideran normales. O sea, ¿quién en este momento no está con, digamos, un poco los nervios de punta, ¿no? Uh-huh. Especialmente los adultos, pero también los niños, las niñas, los jóvenes, ¿no? Estamos con los nervios de punta y entre más se va prolongando la expansión y el tiempo de duración de la pandemia, entonces vamos acumulando ansiedad porque el estrés continuo es el generador de la ansiedad, ¿no? Uh-huh. De modo que en realidad estas 5.000 o 7.000 llamadas y probablemente con otras líneas de ayuda que está, por ejemplo, funcionando la línea 100 del Ministerio de la Mujer, que nos deriva muchos casos de afectación en salud mental, nos quedamos todavía cortos para la necesidad de la población, que en estas situaciones es prácticamente toda la población, ¿no? Ahora, ¿qué centros de salud mental comunitaria están atendiendo presencial o virtualmente? Y aquí también viene la preocupación de un sector importante de personas, hoy me lo han dicho por lo menos 3 personas, el stock de medicamentos psiquiátricos. Sí. Estamos en el país hay 152 centros de salud mental que durante las primeras 2 semanas dejaron de funcionar como el resto de centros de salud del Ministerio de Salud, dada la indicación de, disminuir la posibilidad de aglomeración en los establecimientos de salud. Esto nos agarró de un momento a otro y nos ha permitido desde el Ministerio ya desde hace 3 semanas dar la indicación no solamente para centros de salud mental, sino para todos los 7.000 o casi 8.000 centros de salud que hay en el país, incluidos los 152 centros de salud mental, empezar su reapertura. En los centros de salud mental, en las mañanas, tenemos piquetes que tienen de profesionales que tienen fundamentalmente la tarea de la entrega de medicamentos, porque en estos servicios hay farmacias, ¿no? Y ¿dónde se encuentra el medicamento? Dentro del centro de salud mental hay farmacias. Y la farmacia hace la entrega justamente del medicamento prescrito. ¿Eso está transcurriendo con normalidad? Está transcurriendo progresivamente aquí en Lima. Prácticamente todos los centros, los 30 que tenemos, 28 están con los piquetes en funcionamiento y además con sus líneas telefónicas abiertas, ¿no? En los turnos de día, de modo que pueden hacer el seguimiento. Inclusive hemos reiniciado las terapias de lenguaje, que tenemos terapeutas de lenguaje, porque están haciendo teletrabajo desde sus casas, porque igual siguen trabajando, no estamos de vacaciones, estamos trabajando todo el personal de salud y progresivamente se están incorporando aquellos que por razones de seguridad, para no transmitir, han tenido que, regresar a sus casas, ¿no? Ahora, también me comentaban hoy qué pasa con las personas que venían recibiendo una medicación antes de la cuarentena. Así es, y se les acaba. ¿Dónde la renuevan? Porque se sabe de casos, o sea, hay gente que está deprimida, porque no tiene la medicación. Sí. No, y además que ya venían recibiendo el tratamiento y ya recuperándose, ¿no? Así es. Esa es una preocupación que la hemos tenido porque ¿de qué serviría haber aperturado todos estos servicios que han contribuido a recuperarse a mucha población y de pronto se paralizan y la población queda en el aire, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos priorizando el seguimiento telefónico porque ya todos los centros de salud mental tienen
su relación de pacientes con números, etcétera, y en la mayoría de los casos se está captando y para expedirles la receta y que puedan recoger en el centro de salud mental. Y también gracias a una disposición que también ha sacado la Dirección General de Insumos y Medicamentos, la DIGEMI del MINSA, ¿no? Tanto en las farmacias y boticas públicas y privadas tienen la obligación de expender la medicación con la presentación de la última receta, ¿no? O de una receta virtual que puede ser presentada por WhatsApp y remitida por el WhatsApp en ese momento a quien esté expediendo en la farmacia pública y privada, inclusive para medicamentos con receta especial, ¿no? Entonces, como son algunos medicamentos que se usan para convulsiones, pero también para, por ejemplo, problemas de atención o concentración que puedan tener algunas personas y que tengan esta prescripción. ¿Están notando ustedes que está faltando para agotar el tema psiquiátrico, que es también importante porque depende de una medicación? ¿Están notando ustedes que faltan redes de apoyo psiquiátrico? Es decir, así como hay redes de apoyo psicológico, no es lo mismo, eso hay que distinguírselo ante la audiencia, redes de apoyo psiquiátrico. Bueno, eso fundamentalmente en las iniciativas de la sociedad civil, ¿no? Pero desde el Estado, estas redes que hemos formado telefónicas con las direcciones de salud incluyen el equipo completo, o sea, tanto psiquiatras como psicólogos, como enfermeras de salud mental, que es clave también la acción de enfermería en salud mental porque ellas son las expertas en hacer el seguimiento, el monitoreo domiciliario, ¿no? En hacer las llamadas de monitoreo de que las cosas vayan bien desde el punto de vista clínico y de los propios cuidados de que tenga que tener el paciente, inclusive con la medicación. De modo que sí, es necesario, no es suficiente tener el apoyo psicológico o el apoyo psiquiátrico, sino es necesario además tener un enfoque multidisciplinario y eso lo estamos probando ahora a presión de la epidemia, cómo es que se puede hacer a distancia. Le comentaba Jaime que hasta ya en varios centros de salud mental sus terapeutas de lenguaje han empezado a dar continuidad a las terapias de lenguaje que generalmente están enfocadas para niños que tienen problemas de este tipo, ¿no? Doctor Cutipé, tenemos que hacer una brevísima pausa. Permítanos, porque sí es importante poder seguir agotando este tema que a veces resulta relegado, porque en este momento la gente está viviendo la emergencia, pero también, como decía yo en la presentación, hay que mirar las emociones y lo que nos está pasando internamente. Y si tiene algún oyente, algún televidente, una duda respecto a las políticas de salud mental que se están aplicando en este momento de cuarentena, nos puede llamar al 212-4100, 212-7165, desde regiones, completamente gratuito, al 0800 13 14 0. Regresamos enseguida. Con 50 minutos continuamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha, los acompaño en el día 37 de la emergencia nacional. Estamos conversando con el doctor Yuri Cutipé, director de salud mental del Ministerio de Educación. La salud mental, las emociones, es algo que necesariamente tenemos que mirar en esta situación de cuarentena, de encierro, de confinamiento. Y precisamente le comentaba, doctor Cutipé, que la gente nos llama regularmente y fíjese usted el caso de Raquel de Atevitarte, que nos está llamando en este momento con una situación muy particular. Raquel, buenas noches. Buenas noches, señor Jaime. Les felicito por su programa. Quisiera hablar con el doctor. Sí, si me el doctor permite. Cutipé la está escuchando. Sí, con mucho gusto, Raquel. Doctor, buenas noches. Doctor, quiero hacerle una consulta. Mira, doctor, tengo yo a mi hermano que tiene ahorita el COVID. Bueno, no sé si tendrá la enfermedad, pero él no todavía no se ha hecho ver
que tiene esa enfermedad, pero ya él ha presentado fiebre, ha presentado malestares de la garganta, escalofríos, incluso doctor ya el paladar no siente bien el gusto, ¿ya? Entonces doctor, él ha estado haciendo cola para poder sacar si verdaderamente tiene esa enfermedad, ¿no? Pero lamentablemente el seguro es tan largo que ha estado la cola que no ha podido, no, lo dejó todo esto. Y es más, doctor, lo que a mí me preocupa bastante es que tiene 2 hijos, él vive con sus 2 hijos, él es separado de su esposa. Entonces, doctor, ¿cómo podría ser, doctor, para yo saber que esa criatura tienen o no tienen la enfermedad? Porque en verdad, doctor, queremos recogerlo, como tía que somos, queremos recogerlo. Pero no sé, doctor, ¿a dónde podría llevar a esas criaturas para que me lo saquen? Si verdaderamente tienen enfermedad o de repente me pueden contagiar también, doctor, no sabemos, doctor. Mire, Raquel, le agradezco la pregunta, porque justamente ahora que estamos hablando de salud mental, no hay salud mental si no hay salud física, y no hay salud física también si no hay salud mental. De modo que es tan importante resolver la situación que usted está atravesando. Y la descripción que me da de su familiar me hace pensar como médico que en realidad, claro, él está sufriendo de una infección respiratoria que dentro de las posibilidades de diagnóstico está que sea por el virus. De modo que es lo más importante, cuando uno está con una infección respiratoria alta, que es de la parte que está detrás de la boca, la parte superior de los bronquios, que aparentemente podría ser, lo más importante es guardar cama, ¿no? Como siempre lo decíamos, ¿no? Cuando alguien está con un resfriado fuerte hay que guardar cama. Hay que asumir que podría tener COVID, no es necesario tener la prueba no da el diagnóstico. A veces sale inclusive negativo y los médicos hacemos el diagnóstico no por la prueba, sino por las características de la enfermedad. Y lo que usted me está diciendo, me está escribiendo, es de una persona que está teniendo una insuficiencia respiratoria, un resfriado fuerte y que tiene que guardar cama, y como con cualquier otro resfriado hay que tomar las medidas para no contagiarse. No solamente para el COVID hay que usar mascarilla, tanto la persona que está con el resfriado como los familiares con los que vive, hay que guardar la distancia, hay que lavarse las manos, la higiene en especial, no solamente para el COVID, puede ser para cualquier otro resfriado. Eso sí, tener cuidado. Si es que la persona no tiene el signo de alarma, que es la dificultad para respirar, entonces es más riesgoso ir a formar una cola en un hospital, porque probablemente se están juntando muchas personas que están teniendo bastante carga viral en la propia cola. Entonces, de modo que yo le diría que hay que ayudar a su familiar, que guarde cama, que esté en casa, que esté en un espacio y que ustedes puedan ayudarle con su alimentación, guardando todas las medidas de higiene para evitar contagiarse. Hay que asumir que es como que tuviera el COVID y ya se le pasará el resfriado y si en algún momento, dada la saturación que hay, llegan para tomarle la muestra, que bueno, pero si sale negativo, igual hay que seguir con el cuidado porque el cuadro parece como que fuera de un resfriado fuerte y hay que cuidarlo de esa manera, ¿no? Entonces, yo le recomiendo eso, que hay que cuidar a esta persona y hay que ayudarla en la casa para evitar que si no tiene COVID, se contagie más bien en una cola de los hospitales que ahora están tan abarrotados, ¿no? Eso sí, claro. Vuelvo a repetir y permítame, Jaime, sí. Si empieza a tener dificultad para respirar, como que no entre el aire, entonces de repente hay que buscar ayuda como fuera, llegar a un hospital, ¿no? Gracias por eso, doctor Cutipé. Gracias también a nuestra oyente por esa llamada. Finalmente, doctor Cutipé, ¿cómo se está trabajando el tema psicológico, el tema de las emociones, con las personas adultos mayores, que son sin lugar a dudas aquellos que están ya llevando desde el principio de la cuarentena una situación difícil, una situación de primero poblaciones de riesgo, poblaciones vulnerables, luego se entendió que cualquiera puede contraer el coronavirus, pero hay una incidencia siempre en la estadística que apunta a las personas adultas mayores. ¿Cómo se está manejando el tema desde el punto de vista de la salud mental? Sí, y en
eso, muchas gracias, Jaime, porque esto me permite hacer énfasis en pedir apertura a las personas mayores que están recibiendo llamadas de la red de voluntariado para personas mayores que se ha conformado con liderado por el Ministerio, el MIS, ¿no? Con la participación del Ministerio de Salud para el cuidado de la salud integral, tanto física como mental, de las personas mayores de 60 años. Se les está llamando por teléfono prácticamente a diario. Hay una enorme red de voluntarios. No es un número abierto, sino es una plataforma de operadores voluntarios capacitados que están llamando todos los días para dar un soporte fundamentalmente psicosocial, es decir, para ponerse a disposición de la persona mayor e indagar por los malestares y también por las necesidades para su propia sobrevivencia. Hay personas que nos han reportado, personas mayores que han recibido con mucho temor estas llamadas porque de todas maneras, ¿no?, hay que cuidar la seguridad, pero quiero decirles a toda la población en todo el Perú que esta red enorme de voluntariado está haciendo posible que se dé ese soporte diariamente. Muy bien, doctor Yuri Cutipé, muchas gracias por esta conversación. Creo que ha sido importante mirar la salud mental hoy por hoy. Ojalá se estén cumpliendo y se cumplan con la mayor cercanía posible todas las cosas que tienen que ver con esto, con las emociones y con la salud mental, con la ansiedad, con la angustia, que son inevitables en una situación de emergencia. Hasta una próxima oportunidad, doctor Cutipé, que tenga usted buenas noches. Buenas noches, Jaime. Hasta una próxima oportunidad. Sin lugar a dudas,